Muy buenos días a todos ustedes. Les saluda José Luis desde México. Muy buenas tardes allá en España. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Nos acompaña el día de hoy la doctora en Derecho Erika García Gumbau, presidenta de la Asociación Valenciana de Justicia Restaurativa. Y bueno, pues queremos darte la bienvenida, Erika. Voy a leer un poquito acerca de tu persona para que nuestro auditorio conozca a tan distinguida persona que hoy nos acompaña. La doctora Erika García Gumbau es fundadora y presidenta de la Asociación Valenciana de Justicia Restaurativa. Cuenta con un máster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible por la Universidad de Valencia. Cuenta con una formación en Criminología y Ciencias Políticas. Es becaria de investigación en el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Jaime I de Castellón. Doctorada en Derecho con la tesis doctoral Justicia Restaurativa, un paradigma emergente, defendida en la Universidad de Valencia con la máxima calificación en el Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política. Cuenta con una amplia trayectoria jurídica como juez suplente en la Comunidad Valenciana. Ha impartido docencia en diferentes áreas, colaborando también en distintos proyectos de investigación. Actualmente es profesora e investigadora en la Universidad Internacional de Valencia y además ha dado múltiples conferencias, y el día de hoy pues es para nosotros un gusto recibirla en este programa, y te invitamos, Erika, a que consagremos nuestro programa a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y lo hacemos con la oración que es tradicional aquí, que dice: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego enteramente a ti. Te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy toda tuya, guárdame y protégeme como hija y posesión tuya. Amén. Pues, Erika, el día de hoy te hemos invitado a que nos hables acerca de lo que es la justicia restaurativa, en ocasión a que vivimos en un mundo hoy por hoy que pareciera ser conducido a un abismo, en donde lo que anteriormente era bueno hoy es malo, donde tenemos una sociedad que continuamente se está quejando precisamente de la falta de justicia. Pareciera que la gente o no entiende el derecho, o realmente hay algo que es muy perceptible en nuestra sociedad, en donde el sentido común nos indica que efectivamente las bases sociales que fueron edificadas mediante el apoyo de instrumentos como el derecho, hoy mismo cuestionan a esta justicia que pareciera que no se está retribuyendo a la sociedad como una justa causa o como un justo destino. Y bueno, te queremos invitar pues para que nos hables de esta justicia que tú planteas. ¿Qué es la justicia restaurativa, Erika? Bueno, muchas gracias por la pregunta y ante todo muchas gracias por la invitación al programa, José Luis, y gracias a Dios y a la Santísima Virgen, a nuestra Madre, por estar aquí este ratito con todos vosotros. Bueno, yo también, me permites, pues me gustaría darte la enhorabuena por toda la labor que estás realizando desde el programa Fe y Razón. Bueno, ¿qué es la justicia restaurativa? Pues para mí es un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, es lo que yo entiendo que es lo que al Señor le gustaría, ya que acabamos de rezar y de consagrar el programa. Entonces, bueno, la investigación que yo realicé en torno a este paradigma me llevó a concluir que es una nueva teoría de la justicia. Yo creo que hemos de plantearnos, para entender qué es la justicia restaurativa, la diferencia con el sistema que conocemos actualmente de justicia retributiva. Entonces, bueno, el sistema retributivo hace mención a que, filosóficamente hablando, el castigo pues sería una de las mejores formas para cambiar el comportamiento del ser humano y para resolver los conflictos, mientras que la justicia restaurativa hace mención a que es una teoría de la justicia basada en el amor y la verdad, que tiene como base la justicia como virtud cardinal para resolver pacíficamente los conflictos. Entonces yo le llamo paradigma restaurativo. En lo que fue la investigación de mi tesis doctoral, la primera parte analicé toda la epistemología como una nueva teoría de la justicia. La segunda parte hice mención a la filosofía aplicada, a qué elementos nos podían dar, o sea, cómo se podía implementar a día de hoy esa justicia restaurativa, y qué instrumentos internacionales, comunitarios y estatales
también podemos observar hoy en día, y también realicé un análisis de derecho comparado. Entonces, creo que es importante tener en cuenta, si hablamos de un paradigma restaurativo, que es el paradigma. Ya Platón en su obra Timeo hizo mención a que el paradigma es un modelo a seguir, y por otra parte el profesor Thomas Samuel Kahn en su obra La estructura de las revoluciones científicas, en 1962, hizo mención a que el conocimiento científico evoluciona más bien a tramos, a los que él llamaba paradigmas. Entonces, en realidad, un paradigma es que miembros de la comunidad científica nos ponemos de acuerdo en una serie de valores, de criterios comunes para establecer un sistema de ideas. Entonces, en este sentido, creo que es importante tener en cuenta que nos basamos en un sistema de ideas distinto al que conocemos actualmente, por tanto, es un paradigma distinto, es un paradigma, gracias a Dios, emergente ahora mismo, que nos permite también tener en cuenta que los juristas, ¿no?, los que hemos estudiado derecho sobre todo, que hay que tener en cuenta el conocimiento filosófico del derecho y el conocimiento teológico del mismo, lo cual nos da pues una visión más trascendente. Sobre todo yo también así, pues porque tiene mucha más profundidad todo esto, pero dando pinceladas, destacaría del nuevo paradigma que estamos ante la ética de las virtudes, el fundamento, la verdad de las relaciones humanas y la ética de las virtudes, ¿no? Entender la justicia sobre todo como virtud. Como decía Santo Tomás de Aquino, la justicia es la virtud por la cual una persona dirige sus acciones hacia el bien común. Por otra parte, me gustaría, si me permites, comentar que a día de hoy yo lo que sí que he observado, que fue también el primer capítulo de mi tesis doctoral, que hay mucha variedad terminológica y una confusión respecto a lo que es la justicia restaurativa, porque se oye pues, que se habla mucho también de justicia terapéutica, reparativa, reintegrativa, mediación, conciliación, irenología, conflictología, y hay matices, cada concepto tiene su trascendencia. Creo que es importante realizar un estudio terminológico y tener luz y claridad en cuanto a hablar de estos conceptos, porque no todo es lo mismo. Entonces, una cosa es la justicia restaurativa como la filosofía de fondo, con esa trascendencia teológica, y otra cuestión son las herramientas, que es cierto, que resuelven pacíficamente los conflictos. Entonces, por ejemplo, dando ejemplos, pues la conciliación y la mediación serían herramientas del nuevo paradigma. Y bueno, por otra parte, se podía diferenciar la justicia reparativa, atiende más que nada a la víctima, o sea, la sanación de la víctima, mientras que la restaurativa se hace mención a que se sana al agresor, a la víctima y también a la comunidad. Es decir, en diferentes conceptos son muy distintas las matizaciones, y creo que es importante que los que tengan interés en esto pues tengan en cuenta pues estos matices terminológicos para entender realmente un poco los elementos del concepto. Entonces, de ese estudio terminológico llegué a la conclusión de que estábamos con una teoría de la justicia, ante una teoría de la justicia nueva basada en el amor y la verdad de las relaciones humanas, entendiendo la justicia como virtud, que tendría como objeto el derecho restaurativo y como finalidad la paz, tanto individual como social, dada la sanación que provoca, ¿no?, en los miembros del conflicto. Se trata de sanar a todas las partes del conflicto, de restaurar las relaciones. O sea, no llegar a un acuerdo, que también, sino de más allá, pues de sanar. Entonces, creo que para entender lo que es el término hay que tener en cuenta qué es la justicia. Cada uno diría, tal vez si preguntáramos, cada uno entendería por justicia una cosa. Entonces, bueno, la justicia, ya sabes que como jurista también se puede entender en sentido jurídico, institucional y ético. Yo me basé en la investigación en el sentido ético, en la ética de las virtudes, en entender que la justicia tenemos que entenderla como virtud, y sobre todo en toda la investigación de Santo Tomás, investigué Santo Tomás, la Suma Teológica. Yo les invito a los que nos están escuchando a que pues lean a Santo Tomás de Aquino, profundicen en la Suma Teológica, es una gran obra, y entender cómo la justicia como esa virtud por la cual una persona dirige sus acciones hacia el bien común, y por tanto estaríamos ante el jus naturalismo, el derecho natural, que sabemos que es superior al derecho positivo, porque todos sabemos que tenemos leyes no necesariamente justas. Entonces por eso tenemos que partir del derecho natural,
es superior, ¿no? Como también hacía mención Montesquieu en El espíritu de las leyes, en 1784, sobre el derecho positivo. De ahí que yo creo que es un esfuerzo conjunto no solo de todos los científicos, sino de todos los ciudadanos, porque esto es ciudadanía activa, al fin y al cabo, y también sobre todo de los académicos. Yo todo esto que entiendo que pues, es lo que el Señor me pide, sí que lo llevé a la tesis doctoral para que fuera un trabajo académico, y creo que es una misión de los académicos, de los docentes, de los investigadores, pues juntos trabajar por este nuevo paradigma. Todo esto fue mi granito de arena, y yo sé que bueno, poco a poco pues se va a afianzar, ¿no? Se va a consolidar, porque está emergiendo, que por eso lo titulé como paradigma emergente. Yo creo que es una labor de todos. Entonces, importante que entendemos por justicia, reflexionar al respecto, que es un poco la reflexión también que tú nos estabas comentando, y entender que la justicia, sobre todo, pues es esa virtud que deberíamos entenderla como virtud, y esta concepción que afectará a los planos institucional y jurídico, a estas acepciones. Y por otra parte, yo creo que el término restauración es uno de los elementos más importantes del concepto y del paradigma. ¿Qué es la restauración? ¿Qué es la restauración espiritual? ¿Cómo restaura el Señor? Entonces, la restauración significa regresar al estado original. Creo que la fuente principal, que hablaremos supongo también un poquito hoy en el programa, pues es la justicia bíblica esencialmente. Y bueno, sobre todo yo creo que tenemos en la Biblia muchos ejemplos de la restauración y cómo restaurar el Señor, como el tema de Job, también, ¿no? Cómo restaura, recordando Ezequiel el capítulo 36, versículos 25 a 28, que dice que os daré un corazón nuevo, quitaré vuestro corazón de piedra, os daré un corazón de carne, fiel a las expiraciones del Espíritu Santo. Entonces yo creo que hay que tener presente esa sanación y esa restauración en los conflictos. Y que, un segundo, que me ha puesto aquí en la pantalla... Disculpa, que ha salido aquí. No te preocupes. Entonces, bueno, yo creo que la restauración, la justicia bíblica y la restauración a la luz de la palabra es la clave, la restauración espiritual de cada uno de los miembros del conflicto, que eso haría que estuviéramos ante la restauración del orden social, ¿no? Como dice la encíclica Quadragésimo Anno. Y bueno, yo creo que esto es un poco los conceptos más importantes. Después yo sí que destaco, analizando este paradigma, a mí sí que me gusta tener en cuenta la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de la justicia restaurativa? Entiendo que los modos de organización del conocimiento que sabemos es multidisciplinar, interdisciplinar, ¿no? Que trabajan varias disciplinas. Yo sí que considero que aquí podemos hablar de una naturaleza transdisciplinar, que varios profesionales, varios científicos se ponen de acuerdo, como hemos visto en la obra de Thomas Morgan, en unas ideas, en unos parámetros, pero que cada disciplina trasciende. ¿Me entiendes, José Luis? O sea, me explico. O sea, como cada disciplina, ¿no? Aquí medicina, psicología, derecho, cómo trascienden para entenderse desde un punto de vista filosófico y más aún teológico, incluso teológico espiritual. Entonces, de ahí que es importante el trabajo en equipo de diferentes profesionales, también formados en filosofía y en teología. Y también el nuevo paradigma tiene naturaleza misericordiosa. Yo a veces lo resumo como justicia misericordiosa, porque Dios es Padre, es justo, pero sobre todo es misericordioso. Yo creo que sí que nos está hablando de que, pues eso, de que le gustaría que fuera una realidad la justicia restaurativa, y que pues, me parece súper interesante tener en cuenta esta naturaleza misericordiosa de todo el paradigma, que para mí es súper importante. Y luego la finalidad, que es la felicidad, obviamente, y la paz tanto individual y social, que se consigue con la metodología aplicada, con la resolución pacífica del conflicto. O sea, cómo el espíritu de conflicto poco a poco va desapareciendo y surge la paz en el corazón de las personas. Sobre todo importante... Fíjate que... Si es posible, pues dime. Sí, Erika, fíjate que es muy interesante todo lo que estás nos planteando en este momento, porque yo recuerdo que hace 2 años tuve oportunidad de ir a un cine y ver una película de tu compatriota Juan Manuel Cotelo. Esta película se llama El Perdón y cuenta dentro de varias historias el caso del país de Ruanda, en donde pues todos sabemos, o la mayoría seguramente de nuestro auditorio sabrá, hubo grandes matanzas entre su población, una comunidad se peleaba con otra comunidad, había muchas muertes, había violaciones,
y era un pueblo que estaba enceguecido por el odio. Y de repente, Juan Manuel nos lleva en una de las escenas a hablar del caso de Ruanda, en donde precisamente el perdón que la gente, los ciudadanos de Ruanda, empezaron a practicar, llevó en un momento dado a que los agresores y a que las víctimas tuvieran un diálogo, se dieran al perdón. Y lo llamativo en esa película era ver cómo una mujer que había perdido a su familia a manos de una persona que ella identificaba, iba en un momento dado, casi podría decir, tomada de la mano con el asesino de su familia. Esto lo logró el perdón, lo logró el amor. Y se me hace interesante lo que tú planteas, porque tu servidor también es abogado, como bien sabes, y muchas veces nuestros clientes, por ejemplo, vienen y nos piden como un acto de justicia que pongamos en su lugar a la persona que les agredió. Nos piden que casi, si ellos pudieran, sería aplastar a su contrario. Notamos el odio, notamos el resentimiento, y la gente probablemente piense que ser o obtener justicia es desquitarse, es tomar venganza. Y en este mundo en donde las leyes que hemos ido construyendo, pareciera que querer satisfacer no las necesidades de justicia, sino darle conformidad a esa gente exigente. Por ello, se me hace muy interesante que tú hayas mencionado que se trata de restaurar a la víctima y al victimario, y que para esto utilizas un método. Mencionaste la mediación, mencionaste otro, pero yo quisiera preguntarte respecto de la mediación, porque actualmente en México y en otras partes del mundo hay asuntos que consideran que vale la pena puedan llegar a un arreglo que satisfaga a las partes, para que ya no se sigan las demandas, para que ya no se sigan los procesos penales, los procesos laborales. Erika, que tú nos dijeras cómo funcionan estos métodos dentro de lo que es tu propuesta. ¿Y qué diferencia habría con la mediación que actualmente conocemos? Bueno, gracias por la pregunta, porque son reflexiones súper interesantes, José Luis, que estás planteando. Entonces, por una parte, hablando del perdón, ¿no? Como estabas comentando, yo creo que es súper importante tener en cuenta que en la metodología y en el proceso restaurativo es súper importante la fase del perdón, y que hasta cierto punto es natural que estas personas, pues, con un conflicto, que se encuentran ante, pues, una prueba determinada que puede que sea, pues, bastante fuerte, entonces, pues, afloran estos sentimientos. Yo creo que es importante, pues, hacerles entender y comprender que es que lo mejor para ellos incluso es el perdón, es su sanación. Entonces yo creo que esto es trabajarlo en las sesiones restaurativas. De ello, también hice una investigación que, bueno, la verdad que disfruté mucho con la investigación, esto del tema de la obra del profesor Christie, que fue el primer catedrático por la Universidad de Oslo, hace un par de años falleció, y él comentaba esto, toda la importancia del perdón en la justicia restaurativa. Sus libros son muy interesantes. Yo, si queréis profundizar en esto, pues os recomiendo ver toda la obra de Nils Christie. Entonces hace mención no al castigo, por ejemplo, la importancia del perdón, hace mucha referencia a todo esto. Entonces, bueno, creo que, a ver, actualmente, lo digo para a ver si se comprende, que actualmente se hace mención a que la justicia restaurativa es aplicable únicamente en el ámbito penal y penitenciario. Yo considero a la luz de investigación que es muy importante llevar esto a las familias, o sea, aplicar la justicia restaurativa a cualquier conflicto, o sea, cualquier conflicto se puede solucionar de forma pacífica, pero sobre todo me parece que para sanar la sociedad sí que hay que tener en cuenta aplicar estos métodos, esta metodología y las sesiones a la familia para sanar a la familia, y luego que pues que no aparezcan estas denuncias y demandas. Y todo esto es aplicable a cualquier orden jurisdiccional. ¿Me explico, José Luis? Que sí que se hace mención
a que, sobre todo es penal y penitenciario, pero yo entiendo que es muy importante que se entienda que la justicia restaurativa puede tener mucho, de hecho lo tiene en las familias. Entonces, bueno, lo que me estabas comentando, a ver, desde aquí también quiero trasladar mi enhorabuena a todos los mediadores, que se está haciendo un gran trabajo por parte de todos los mediadores. Nosotros, de hecho, como Asociación Valenciana de Justicia Restaurativa, estamos en la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Mediación de la Comunidad Valenciana, pero a la luz de la investigación científica creo que tenemos que tener en cuenta que, a ver, una cosa es que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo, que está muy bien, y que se evite el conflicto, pero otra es la sanación del conflicto de cada una de las partes. Es decir, puede haber casos que pueden llegar a un acuerdo, ¿no? Imaginemos el tema familiar, por ejemplo, o incluso el tema penal, pero que no sanen estos sentimientos que tú estabas comentando. Entonces, es importante esas sesiones restaurativas que no solo lleguen a un acuerdo, que también, sino que se consiga esa sanación de cada uno de ellos, incluso de sus traumas. Puede que tengan traumas que afloren en ese momento, que son traumas de la infancia, etcétera. De hecho, cuando alguien comete un delito, muchas veces pues, se debe a su educación, a su formación, quizá nadie le ha ayudado, quizá no ha tenido, pues es que esto es muy largo de explicar porque cada caso es un mundo, pero me explico, pero depende también del asunto en concreto. Entonces, bueno, yo creo que la mediación, la verdad que, pues, que es una herramienta muy buena hoy en día, pero también la conciliación, o sea, las conferencias restaurativas. Es decir, yo creo que los científicos sí que tenemos que seguir innovando en la metodología y en las conferencias restaurativas, las sentencias en círculo, en modelos en favor del beneficio de la sociedad en general y de la administración de justicia y sobre todo entre todos hacer posible que todo esto se vaya legislando, ¿no? Actualmente tenemos la ley de mediación, ahora el reglamento en la Comunidad Valenciana, pero creo que esto implica como paradigma un cambio legislativo importante por todas las jurisdicciones. Yo creo que estamos hablando. Y en cuanto a la mediación, yo siempre, bueno, la verdad que ya te comento, disfruté mucho la tesis, investigué un caso que es el conocido caso Elmira, en 1974, un chaval, Ruskeli, con su amigo, pues tuvo acontecimientos un poco inesperados y pues cometió bastantes delitos en una noche. El policía le estuvo ayudando, incluso le dio un curso de Biblia, de la palabra. Entonces, esto lo desarrollaron los menonitas y a mí me parece súper interesante pues por la importancia de la formación en la palabra para restaurar al ser humano y al conflicto. Y esta investigación del caso Elmira también habla del perdón, de los beneficios del perdón y de cómo él también, de la importancia de pedir perdón y de cada víctima que sea restaurada como ella necesita ser restaurada, ¿no? Que es lo que decía el profesor Cristi, un poco el empoderamiento de la víctima. Entonces eso implica un proceso distinto al que conocemos, su modelo procesal. A ver, justicia restaurativa se puede implementar en programas extrajudiciales o judiciales integrados, los programas integrados de la mano de las instituciones, ¿no? Y los programas extrajudiciales o independientes. Entonces nosotros como asociación tenemos un programa extrajudicial independiente y estamos trabajando en programas integrados, por ejemplo, de la mano de instituciones penitenciarias, o sea, programas integrados con la Administración de Justicia. Entonces, quiere decir que los programas integrados es distinto porque pues, cambiaría el modelo procesal, son diferentes las fases procesales. Entonces, oye, súper interesante lo que estás comentando, porque, fíjate, yo estaba citando el caso de Ruanda, una cuestión penal, una cuestión, pues, muy notoria, y citaste ahorita los casos de dos personas, pero mientras tú hablabas, yo pensaba, por ejemplo, en las familias, cuando hay divorcios, cuando hay separaciones, ese odio que a veces tiene el marido, el exmarido con la exesposa, los hijos abandonados, el odio que se genera en los hijos cuando van creciendo y se van dando cuenta de que el papá siempre le negó el apoyo a la mamá y que eso hacía de alguna manera sufrir a la madre e indirectamente a los hijos. Y entonces estamos viendo que están creciendo una sociedad torcida, una sociedad resentida, o aquella
porque, pues vaya, es que no se sabe, y en el modelo actual, cómo lograr ese acercamiento, cómo acercarse y decirle a alguien, oye, me equivoqué. Tu servidor ha estado muchas veces en las cárceles, he platicado con asesinos, he platicado con violadores, he platicado con gente que se equivocó y de alguna manera te llegan a conmover sus historias, y es muy triste verlos ahí y verlos cómo están viviendo un infierno interior, además del que ya están pagando. Erika, pues me parece extraordinario esto de la justicia restaurativa, así como suena, pero realmente como que suena una utopía, porque decir, oye, que el victimario y la víctima se llevan bien después de que tuvieron un problema muy serio. Yo cuando vi esa película de Rona me impactó decir, caray. Entonces, pues aunque suena utópico, ¿esto se está aplicando en la realidad ya, Erika? ¿Así lo entiendo? Sí, a ver, sí que se está aplicando, sobre todo a nivel de la asociación, sí que trabajamos bastante la aplicación de los temas de familia, entonces sí que se está aplicando. Y yo creo que, bueno, a mí me da mucha satisfacción personal y para mí es una gran alegría ver un poco lo que tú comentabas, ¿no? Que las familias, ese espíritu de odio, ese espíritu de conflicto, que es muy importante que todo esto vaya cambiando en beneficio de la infancia, sobre todo, ¿no? Todo lo que sufren los niños, viendo a sus padres disgustados, viendo el sufrimiento. Entonces yo creo que es una cuestión de todos. Es súper importante que poco a poco esta nueva forma de entender la resolución pacífica de los conflictos sea una realidad, pero en todos los ámbitos. Yo diría que muy importante a nivel extrajudicial, a nivel diocesano, a nivel judicial. Yo creo que es complicado, que parece una utopía. Bueno, bien, pero la cuestión es que es una realidad que estamos viendo. Gracias a Dios. Entonces, y yo tengo la certeza, porque esto es del Señor, pues que poco a poco se va a afianzar, a consolidar y las leyes pues poco a poco van a cambiar. Y sí, a través de esas sesiones restaurativas es cierto que se ve que al principio pues hay muchos sentimientos negativos, ¿no? Pero poco a poco eso va cambiando y la persona va comprendiendo, es un proceso. Yo diría que es un proceso que a veces es más rápido, otras veces es más lento, pero bueno, entonces hay sesiones individuales o se realizan las sesiones conjuntas cuando la gente está preparada. De ahí que en el equipo pues esté el doctor Escudero, que es un médico promotor de la salud, haya psicólogos, personas consagradas, yo misma también estoy consagrada, sacerdotes. Yo la verdad que doy gracias a Dios de toda la gente que ha traído el Señor, pues para que poco a poco vayamos trabajando y ayudando lo mejor posible a los usuarios que tenemos en los programas. Y sí, yo creo que es muy bonito ver cómo va cambiando, ¿no? Cómo ese proceso, los sentimientos se van transformando y yo creo que, pues eso, que todos tenemos que luchar para que esto vaya consolidándose. ¿No? Sobre Maravilloso, maravilloso. Erika, ¿cómo imaginas la justicia en el futuro? Porque lo que tú traes, lo que nos estás mostrando es fenomenal, sería una cosa extraordinaria que en el mundo imperara esta justicia restaurativa, porque al día de hoy vemos a gente que pese a haber ganado, haber destruido a lo mejor el patrimonio de una familia y aparentemente reírse, o aquella persona que dice lo refundí en la cárcel, se va a quedar 50, se va a quedar 60 años, realmente no hay una satisfacción. Vemos que aún encerrada la gente y condenada a 60, 70 años, vemos a las personas que creyeron haber alcanzado justicia una gran inconformidad, y es cuando dicen, lo hubiera querido muerto, no lo hubiera querido encerrado. José Luis, disculpa, pero es que, por ejemplo, una de las críticas, este paradigma, hay críticas al paradigma científicamente hablando, y una de las críticas que a mí me comentaron es que no satisface los deseos de venganza de la víctima. Bueno, pero es que precisamente, y otras muchas más, por ejemplo, se dice que no se puede aplicar en delitos graves. A ver, es que ninguna de las críticas es cierta, es válida, pero porque si se entiende la filosofía de fondo, estamos hablando
de la verdad de las relaciones humanas, del amor. Entonces, claro, estos sentimientos negativos es que simplemente no conectan con la esencia del paradigma. No estamos hablando de satisfacer la venganza de la víctima, es que a la víctima hay que ayudarla, hay que restaurarla, hay que ver todo lo que, pues cuál es su proceso, y al agresor hay que restaurarlo, hay que ayudarle. Es decir, los agresores siguen siendo nuestros hermanos, han cometido, pues es verdad, pues cosas que no están bien, pero hay que ayudarles. Entonces, yo creo que es una justicia que se puede aplicar en distintas jurisdicciones y en el ámbito penal en todo tipo de procesos. Otra cosa es que, lógicamente, hay que tener una metodología, unos programas, proyectos piloto al principio y que se consolide. ¿Me explico? Pero, sí, todo extraordinario. De hecho, es lo que te decía, pareciera que las leyes... pero que no se trata de llegar a un acuerdo, sino de sanar. Y sobre todo, importante que luego se haga seguimiento. O sea, no de decir, me ha llegado a un acuerdo. No, es que luego tiene que haber un seguimiento de todas las personas implicadas en el conflicto. No, a mí se me hace maravilloso, Erika, porque precisamente es lo que citaba, ¿no? Pareciera que la justicia actual está dirigida a satisfacer venganzas e intereses, pero el proyecto que traes tú, que es la justicia restaurativa, está dirigido a seres humanos y con la finalidad de sanar y de volver a tener una sociedad muy sana. ¿Cómo imaginas tú en el futuro el derecho, la justicia? ¿Qué crees que va a ocurrir? Pues a mí me encantaría que tuviéramos tribunales restaurativos, ¿no? Entonces, pues cualquier persona tiene un conflicto y las diferentes instituciones, acudir a las instituciones si tiene algún problema, pero realmente que se ayudara pues con esta metodología, con estas sesiones, porque es que yo he visto, vamos, que es increíble cómo pasan del conflicto de estos sentimientos negativos, ¿no? Con todo lo que ello implica, a realmente volver a amarse, ¿no? A recuperar un poco el amor en el ámbito familiar, y si no, pues a entender, empatía y entender, aunque sea complicado, o sea, se puede conseguir, y entender por qué esta persona, qué traumas tiene esta persona, por qué ha cometido ese delito. Cada caso hay que analizarlo, porque eso es importante, cada caso, cada asunto, tener en cuenta un poco el análisis, ¿no? Pero ¿cómo imagino el futuro? Pues bueno, realmente a mí me encanta Paz en la Tierra, ¿no? De Su Majestad, de Su Santidad Juan XXIII. Entonces yo creo que la justicia restaurativa es filosofía aplicada y sería como el reino de la paz aquí en la Tierra, con todo lo que ello implica, yo entiendo, pero bueno. Entonces, por eso analicé las fuentes de la justicia restaurativa, porque muchos dicen, la justicia restaurativa, la fuente es la justicia indígena, que a ver, qué bien, quiero decir, hay elementos de la justicia indígena que podemos aplicarlos. Pues porque ahí están las conferencias restaurativas o las sentencias en círculo, qué bonito, ¿no? Que los jueces que estamos al servicio de los demás y al servicio de la ciudadanía, pues podemos ver realmente pues lo que opinan unos y otros. Son procesos distintos a los actuales. Entonces, y dictar resoluciones distintas. O sea, no es el modelo ganar-perder que conocemos, sino es el modelo ganar-ganar para todos. Entonces, son resoluciones distintas a las que estamos acostumbrados. Y por eso que pues a mí me encantaría pues eso, pues el futuro, pues el reino de la paz aquí en la tierra, que la fuente, por eso digo yo que frente a la fuente indígena que muchos proponen, o el abolicionismo, que también con el profesor Christie como uno de los grandes autores de este movimiento, yo creo que la fuente principal de la justicia restaurativa es la justicia bíblica, y yo creo que esto tenemos que tenerlo en cuenta. Realmente, si queremos que la justicia restaurativa no se desvirtúe, y sí que creo que hay que ir a la justicia bíblica y tener en cuenta, a ver, José Luis, yo también que pues te veo muy formado a nivel teológico y bíblico, pues realmente, ¿qué es la justicia bíblica? ¿Cuáles son las bases? Pues la misericordia, la verdad, el perdón, es que es lo mismo, es la fuente de todo esto. La restauración está en la palabra, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Realmente, ¿me explico? Pues yo me imagino, pues eso, el reino de la paz aquí en la tierra, con lo que ello implica, vamos. Oye, estoy muy contento de escucharte. Quisiera saber si algunos abogados que nos estuvieran viendo quisieran conocer sobre el tema, ¿a dónde podrían dirigirse para saber más de esto, para conocer las fuentes, para conocer los métodos, para impulsar esto en otros países? Bueno, pues a ver, mi tesis doctoral está en internet, en el Justicia Restaurativa, un paradigma emergente. Sí que, a ver, estamos encantados de que se dirijan a la asociación. El correo electrónico de la asociación es abajures@gmail.com.
Yo, si quieres, no sé si, bueno, el móvil 622 15 46 46, y a ver, tanto si se comunican por mail como por teléfono, encantados de compartir y de compartir estos conocimientos y de que entre todos juntos pues podamos consolidar este nuevo paradigma. Porque yo del análisis que hice, pues es cierto que en cada país se está evolucionando bastante, ¿no? México, Brasil, Costa Rica y aquí también en Europa, bueno, sobre todo también Canadá, pero que yo creo que es una cuestión de todos, o sea, que los abogados también, pero psicólogos, criminólogos, yo creo que es una cuestión de todos los científicos, ¿no? De que vayamos comprendiendo un poco todo esto. Entonces, bueno, yo próximamente también publicaré mi tesis doctoral, que bueno, encantada de darte la información, y de cualquier abogado que quiera ponerse en contacto con nosotros, bueno, yo encantadísima, el equipo y todos a vuestra disposición. No, yo te agradezco porque mira que me haces, como dicen ustedes, me haces flipar. Me haces flipar porque uno que vive de esto, que diario convives con gente dañada, gente lastimada, pues hay ocasiones que tú no sabes realmente cómo puedes darles al ser humano, cómo puedes darle realmente una satisfacción, cómo puedes darle una alegría, y muchas veces te conmueve el estar ayudando a una persona porque tú quisieras realmente restaurarla humanamente, no quisieras meramente decirle le voy a conseguir lo que usted está solicitando o voy a impedir el daño que le quieren hacer. Uno quisiera realmente encontrar verdadera justicia en el mundo, y esto que tú nos presentas pues nos hace flipar, nos hace soñar, nos hace desear en una verdadera justicia, en una verdadera sed de restauración. Y yo te quiero felicitar por esto. Yo quisiera preguntarte qué otros trabajos actualmente está realizando la Asociación de Justicia Restaurativa en Valencia, la que tú presides, además de ayudar a la gente. Si hay algunos otros proyectos, hay algunas otras cosas que estén ustedes haciendo actualmente. A ver, la asociación en sí es docente y investigadora por estatutos, o sea, estatutariamente la asociación, nuestra misión es docente. ¿Por qué? Porque a mí me parece muy interesante la formación. Yo creo que la formación es clave. A mí me encantan los libros, me encanta leer. Creo que es importante que no perdamos el hábito de leer. Creo que hay que ser humildes y aprender todo lo que se pueda. Y creo que, a ver, lo importante es que se entienda, por eso la asociación es docente, para divulgar, difundir este nuevo paradigma. Y en esto yo creo que es importante, relacionado con todo lo que estábamos diciendo, que yo creo que cada uno tenemos nuestro propósito en la vida, ¿no? Entonces, para mí fue un antes y después, ver el propósito, o sea, cuál es el propósito de mi vida, planteármelo, qué me pedía Dios, responder a ese llamado. Entonces, es importante también comprender la justicia restaurativa, la filosofía, cómo se lleva a cabo la metodología, estas sesiones restaurativas y bueno, lo que me estabas comentando de qué programas tenemos, pues básicamente el docente y el investigador, porque creo que es muy importante investigar con rigor académico, con rigor científico, para que el legislador pueda ver que realmente no es una utopía, es una realidad, que hay que cambiar las leyes, que es como, bueno, pues a ver, pues seguir haciendo, también ahora se está legislando en mediación, entonces esto es un poco, pues entre todos, pues ir haciendo. Entonces sí tenemos programas de acción social. Entonces, a ver, está la parte docente, la parte investigadora, y luego tenemos varios programas de acción social, como el programa de personas sin hogar, que realmente, bueno, a mí me encanta porque les podemos ayudar muchísimo a restaurar a nivel individual y luego restaurar los conflictos. Sobre todo ya sabes que son gente pues, que en primeras necesidades también hay que ayudarles, ¿no? Con el banco de alimentos y tal. Luego, el programa de salud mental. Sí que es cierto que hay muchos usuarios de este programa de salud mental, y esto ocasiona conflictos en las familias. Entonces yo veo que sí que hay personas que hay que ayudar muchísimo, estar en contacto también con los profesionales que les están ayudando, el programa de familia, el programa de matrimonio y de familia, el programa de infancia, y luego también sí que estamos en conversaciones con instituciones penitenciarias con determinados proyectos a nivel institucional, llevamos varios proyectos. Luego también el convenio de colaboración con la Universidad Católica de Valencia y la Universidad Internacional de Valencia, y aprovecho para dar las gracias. La verdad que yo estoy encantada pues, con todos los voluntarios de la asociación. Es increíble ver
pues ¿cómo tienes voluntarios? Pues que se dan a los demás. Realmente es que venimos aquí para eso, creados para amar, ¿no? Para estar al servicio de los demás, para ayudar todo lo posible a los demás. Entonces, bueno, pues encantada con que aprovecho un poco, si me permites, para felicitar a todos los miembros del equipo, a los voluntarios y a todas las instituciones que poco a poco están firmando convenio de colaboración con nosotros, tanto las universidades como otras instituciones que a día de hoy pues están en convenios de colaboración, y eso hace que poco a poco los programas pues van a ir saliendo, ¿no? También la enhorabuena a la Consellería, a la Ciudad de la Justicia, todos los programas que se están realizando en la Ciudad de la Justicia. Entonces, bueno, es cierto, conforme hablábamos, y yo como pues, jurista, que es que todos los operadores jurídicos y los juzgados ya sabes todo el trabajo que hay. Entonces yo sí que veo que poco a poco podría ser como una justicia, unos tribunales complementarios a los actuales hasta que vaya surgiendo. Ahora yo pensaría que un día van a ser los principales, porque yo he imaginado y creo firmemente que en el futuro el reino de Dios se va a notar en esta tierra después de tanto sufrimiento, después de tanta oscuridad. Erika, me hace soñar porque citaste al Papa Juan XXIII, Pacem in Terris, justicia social, defensa social, es lo que llaman la justicia social, pero basada en la doctrina católica. Yo quisiera preguntarte, porque es así y has citado a la Virgen, a Dios. ¿Tiene algo que ver aquí la Virgen? ¿Tiene algo que ver Dios en todo esto, en este proyecto? A ver, para mí tiene que ver todo, vamos, o sea, para mí es realmente lo que le gustaría al Señor, por eso yo tengo la certeza de que poco a poco se va a ir consolidando. Sí, o es todo, ¿no? Para mí, bueno, yo soy la presidenta formalmente, pero la Virgen es la presidenta, es la fundadora, y bueno, la cuestión es hacer la voluntad de Dios, que todos intentemos, bueno, hagamos, ¿no? Intentar, ¿no? Realmente hagamos la voluntad de Dios. ¿Tiene que haber algo Dios? Pues sí, todo, vamos, porque Él es el que organiza. Yo creo que sí que, a pesar de las pruebas que tengamos en la vida, porque todos tenemos pruebas, más o menos fuertes, sí que hay que tener claro que Él tiene un plan para nosotros mejor que el que nosotros queremos. Yo tenía, por ejemplo, mi plan, es decir, te hablo de la experiencia, porque todo esto parece que hay una tesis doctoral ahí, puede ser utópico, teórico, es que es mi experiencia. Yo tenía mi plan y Dios me dijo, pues me gustaría que, o sea, como que me comentó, bueno, a ver, como que me dijo lo que quería que hiciera, ¿no? Entonces, una vez sabes tu propósito, lo que Dios quiere para ti, pues eres feliz, te llena la vida. Entonces, bueno, Dios tiene que ver todo, porque yo para mí organiza todo. Y le doy las gracias por todo. Entonces, pues, y la Virgen de Medjugorje, bueno, la Virgen, ¿no? Nuestra Señora Guadalupe, la Santísima Virgen María, nuestra Madre, pues tiene que ver, claro, para mí este proyecto es de ellos. Yo lo único que puedo hacer, pues, es pues eso, no estorbar e intentar hacer lo que pueda. No sé si me explico, pero yo creo que sí que hay que confiar en Él y en el plan que tiene para nosotros. Pues Erika, yo te quiero agradecer tu presencia el día de hoy en tu programa Fe y Razón. Vamos a poner en la parte del título de este programa tus datos de contacto para que la gente conozca de los proyectos de lo que es Aba Juárez o la Asociación Valenciana de Justicia Restaurativa, para que conozcan más de su presidenta, cómo podrían en un momento dado la gente allá en el Reino de España participar junto con ustedes para hacer más pronto, más expedita la implementación de este procedimiento tan novedoso como es la justicia restaurativa. Nosotros y yo en lo personal, como amigo tuyo, me comprometo a estudiar más este tema, a leer tu tesis doctoral, porque me has hecho soñar con eso precisamente que hoy está tan ausente, el verdadero sentido de justicia y de verdad, que es tan necesario porque tenemos una sociedad enferma y tenemos que trabajar para restaurarla, para sanarla, para volver a soñar en conjunto, para darnos cuenta de que el ser humano, en la medida en que practica el perdón, que a veces pareciera que darle el perdón a alguien decimos, pues es muy sencillo, en realidad es muy, muy difícil, porque hay daños severos y hay daños que es imposible de reparar. Sin embargo, sí es muy posible siempre de perdonar. Decía la oración del Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no podemos hacer de la oración una letra muerta, como no podemos hacer de la justicia
un disfraz. Yo la verdad estoy cautivado con esta charla. Yo te felicito sinceramente. No sé si quisieras hacer algún último comentario para nuestro auditorio, Erika. Pues invitarles a amar a los demás. Yo creo que invitarles a orar también y a confiar en Dios siempre, siempre y en todo momento, a nunca perder la fe, a confiar en Él, porque es nuestro Padre, confiar en su plan de Dios, su plan para nosotros, en confiar en nuestra Madre, que siempre está con nosotros, que nunca nos deja, que nunca nos abandona. Y sobre todo, pues una invitación a amar a los demás en todo momento, con lo que ello conlleva, y sobre todo a orar y a confiar en el Padre, en Dios. Pues, estimado auditorio, les agradecemos su presencia el día de hoy en su programa Fe y Razón. No sin antes comentarles que el día de hoy tendremos un programa por la tarde en donde estaremos platicando con los fundadores de Mater Filius, José Manuel y Erika. Les damos las gracias y a Erika aquí presente y a ustedes por su presencia en su programa de Fe y Razón. Un abrazo a todos.